Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Arbey Mérida Roblero, del TEC de Tijuana, y en este video les voy a hablar sobre el tema planes de muestreo de aceptación de la unidad 4 para la materia de control estadístico de la calidad con el profesor Morales Ibarra Juan José. Ok, primero vamos a hablar sobre conceptos básicos de muestreo de aceptación. Dice que el muestreo de aceptación es una técnica utilizada en la gestión de la calidad para tomar decisiones sobre la aceptación o el rechazo de lotes de productos o servicios. Se basa en la idea de que inspeccionar y evaluar cada unidad de un lote puede ser costoso y demorado, por lo que se toman muestras representativas del lote y se aplican criterios de aceptación para tomar decisiones sobre si el lote en su totalidad es aceptable o se rechaza. Se basa en la teoría de probabilidad y estadística para proporcionar una evaluación confiable de la calidad del lote sin la necesidad de inspeccionar cada unidad del lote. Esta técnica es ampliamente utilizada en la gestión de calidad, como ya dijimos, en la fabricación, distribución y servicios para garantizar que los productos o servicios cumplan con los estándares de calidad. Ok, el lote. ¿Qué es un lote? Se refiere a una colección de productos o servicios que se produce en un periodo de tiempo determinado o en una ubicación específica. El muestreo de aceptación se aplica a lotes de productos para evaluar su calidad. Ok, una muestra, como ya se sabe desde hace tiempo atrás, por la materia, es una parte representativa del lote. Es una pequeña parte de lo que se compone el lote, que se selecciona para su inspección y prueba. La calidad de la muestra se utiliza para inferir la calidad del lote en su total. Conceptos básicos del muestreo de aceptación. Criterios de aceptación. Son los estándares predefinidos que se utilizan para determinar si el lote es aceptable o no. Estos criterios pueden incluir límites para defectos, características específicas o medidas de calidad. Niveles de inspección. En el muestreo de aceptación se puede definir diferentes niveles de inspección, como inspección normal, reducida o intensiva. Cada nivel tiene su propia cantidad de muestras y criterios de aceptación asociados. ¿Qué es un plan de muestreo? Es un conjunto de instrucciones que define cómo se debe realizar la inspección y cuántas unidades se deben muestrear de acuerdo con el nivel de inspección y los criterios de aceptación. Tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra es la cantidad de unidades que se seleccionan del lote para la inspección. El tamaño de la muestra depende del nivel de inspección y la confiabilidad deseada en la toma de decisiones. Y aquí de este lado tenemos los tipos de planes de muestreo. Tenemos el muestreo por atributos, muestreo por variables, muestreo por lotes, secuencial, por doble muestreo, por variables continuas y por juicio. Ok, en estos temas vamos a estar hablando mucho de lo que es el AQL. También tiene su... Ok, AQL es en inglés, porque significa quality level. La A es la palabra aceptable en inglés, no recuerdo cómo se escribe. Pero bueno, en español es NSA. AQL es lo mismo que NSA y representa el nivel de calidad que se considera aceptable para el lote. Es el punto de referencia que se utiliza para determinar si el lote cumple con los estándares de calidad o no. Y el LTPD es lo contrario, es el NCR en español, que es el nivel de calidad que se considera inaceptable. Y si la muestra supera este nivel, se rechaza el lote en su totalidad. Tenemos categorías también de defectos. Está el menor, el mayor y el crítico. Los menores dice que son discrepancia con respecto a lo establecido, pero que no afecta para nada la capacidad de uso de un objeto. Y los mayores pueden provocar una falla con respecto a la funcionalidad del producto, y los críticos se considera peligroso o inseguro.
Ok, ahora vamos a hablar sobre el uso de tablas de muestreo. Dentro de ellas tenemos este método que es el militar estándar 414. Y para conocer un poco más sobre este método, dice que fue creado en 1957 por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Es un método de muestreo de aceptación de lotes por variables, ¿sí? Es por variables, no es por atributos o cualquier otro, solamente es por variables que se utiliza este militar estándar 414. La norma se señala mediante valores numéricos del NSA o nivel de calidad aceptable que van desde 0.04% hasta 15% y contempla el uso de inspección normal, rigurosa y restringida. La norma militar estándar 414 tiene una extensión de 116 páginas, 26 tablas y 9 procedimientos que permiten evaluar la aceptación o rechazo del lote. Y aquí tenemos como un organigrama, ¿no?, de cómo se utiliza estas tablas de este método que es el militar estándar 414. Tenemos que la variable desconocida, si no conocemos la variable, el método de la desviación estándar, entonces se puede usar el límite de especificación de un solo lado, y para ello hay dos métodos, el método 1 y el método 2, que es el método K y el método M. También otra de las situaciones podría ser variabilidad desconocida, método del rango, y variabilidad conocida, que utiliza el límite de especificación de los dos lados, y para ello se utiliza el método M. Ok. La militar estándar 414 consta de 4 secciones. Sección A, sección B, sección C y sección D. Vamos a ver sección por sección. La sección A dice que es la descripción general de los planes de muestreo, incluyendo definiciones, códigos de letras para tamaños muestrales y curvas CO para los diferentes planes de muestreo. La sección B proporciona varios planes de muestreo basados en la desviación estándar de la muestra para el caso de la desviación estándar, para el caso en que la desviación estándar es desconocida. La sección C representa planes de muestreo basados en el rango de la muestra. La sección D proporciona planes de muestreo por variables para el caso de la desviación estándar, en caso de que la desviación estándar sea conocida. Aquí tenemos ejemplos de las tablas que vienen dentro de estas 126 páginas y 116 páginas y 26 tablas. Aquí hay 4 de esas 26. Ok. ¿Cuáles son los pasos para diseñar un plan de muestreo? Mediante este militar estándar 414. Número 1, hay que determinar el tamaño del lote. Número 2, especificar el nivel de calidad aceptable. Número 3, escoger el nivel de inspección. Número 4, en la tabla 18.5 y de acuerdo con el tamaño del lote y el nivel de inspección, encontrar el código letra del tamaño de la muestra. Y en la siguiente tabla, de acuerdo con la letra código y el nivel de calidad aceptable, se busca el plan simple para inspección normal, que consiste en un tamaño de muestra N y del valor M, que es el porcentaje máximo de defectos tolerados en el lote. Paso número 6. En la misma tabla, partiendo de los NSA que están en la parte inferior, se encuentra el plan que se emplearía bajo inspección severa con sus correspondientes valores para N, el tamaño de la muestra, y M. Seleccionar de manera aleatoria una muestra de tamaño N y a cada pieza de esta se le mide la característica de calidad. Con los datos obtenidos, calcular la media y la desviación estándar muestral. De los siguientes dos índices, de acuerdo con el tipo de especificación que tenga la característica de calidad, calcular a uno o ambos. Este Z es la especificación superior y esta es la especificación inferior. Número 9. Estimar la proporción de unidades defectuosas en el lote. Para ello, en la tabla, para estimar el porcentaje de defectuosos en el lote, pi o ps, para Z de la especificación inferior, o
de la especificación superior, en la columna D, las especificaciones inferior y superior, ubicar su correspondiente valor y desplazarse para ese renglón hasta la columna del tamaño de muestra del plan de inspección N. El valor que se localice en la intersección entre Z y N corresponde a la estimación del porcentaje defectuoso del lote del lado inferior PI o del lado superior PS, respectivamente. Número 10. Decisión de aceptación o rechazo. Para variables solo con especificación inferior, aceptar el lote si PI es menor o igual al valor de M, encontrado en el paso 6. En caso contrario, rechazarlo. Para variables solo con especificación superior, aceptar el lote si CPS es menor o igual que M. En caso contrario, rechazarlo. Para variables con doble especificación, aceptar el lote si la suma del porcentaje inferior más que el superior, P igual a PI más PS, es menor o igual a M. En caso contrario, rechazar el lote. Perdón. Ok. Ahora sigue la Militar Estándar 105D. Los procedimientos militares estándares de muestreo para inspección por atributos se crearon en la Segunda Guerra Mundial y fue publicada por el gobierno de Estados Unidos en 1963. La norma Militar Estándar 105D es un esquema de muestreo diseñada para muestreo de atributos, lote por lote. Se usa el AQL o nivel de calidad aceptable entre 0.10 a 10%. Y aquí tenemos un ejemplo de las tablas, como en el anterior, que era el Militar Estándar 414, este es el 105D. Para realizar un plan de muestreo según el nivel de calidad, se deben seguir los siguientes pasos. Establecer el valor de AQL. Número 2. Determinar el tamaño del lote. Número 3. Determinar el nivel de inspección. Número 4. Determinar el plan de muestreo. Número 5. Determinar la clave de tamaño de muestra. Número 6. Determinar el tamaño de la muestra y el número de aceptación. Número 7. Seleccionar la muestra. Número 8. Inspeccionar la muestra. Número 9. Registrar los resultados. Y aquí tenemos un ejemplo de plan de muestreo. Dice, supongamos que el tamaño del lote sea de 5.000 unidades con un AQL de 0.4% y que se quiere utilizar el plan de muestreo simple con un nivel general de inspección tipo 2, elaborar el plan de muestreo considerando que sea una inspección normal, severo y reducido. Para una inspección normal, aquí está el ejercicio resuelto. Según la tabla correspondiente, la letra asociada para un tamaño de lote de 5.000 unidades y un nivel general de inspección 2 es la letra L. Ya ven que en la tabla tenemos que buscar el tamaño del lote y el nivel de inspección, y entonces unir las coordenadas, y en donde se intersecten va a haber una letra o la clave, que también se le llama. En este caso, para este tamaño de lote de 5.000 es una L. Si intersectamos la letra L con un AQL decía de 0.4%, obtenemos C igual a 2 y RE igual a 3. Esto significa que con este plan, si se obtienen 0, 1 o 2 defectos o defectuosos, el lote debe ser aceptado. En cambio, si se obtienen 3 o más defectos, el lote debe ser rechazado. Para una inspección severa, la letra asociada para un tamaño de lote de 5.000 unidades y un nivel general de inspección 2 es la letra L, como habíamos dicho. Si interceptamos la letra L con un AQL de 0.4%, obtenemos C igual a 1 y R igual a 2. Esto significa que con este plan, si se obtienen 0 o 1 defectuosos, el lote debe ser rechazado. En cambio, si se obtienen 2 o más defectos, el lote debe ser rechazado. Antes era aceptado. Para una inspección reducida,
La letra asociada para un tamaño de lote de 5.000 unidades y un nivel general de inspección 2 es la letra L. Si intersectamos la letra L con una QL de 0.4%, obtenemos N igual a 80, C igual a 1 y RE igual a 3. Esto significa que con este plan, si se obtienen 0 o 1 defectos o defectuosos, el lote debe ser aceptado. En cambio, si se obtienen 3 o más defectuosos, el lote debe ser rechazado. Pero si se encuentran 2 unidades defectuosas, el lote debe ser aceptado y al siguiente lote se le debe aplicar el plan de inspección normal. ¿Ok? Básicamente consiste... Ok, ahora vamos con planes de muestreo de aceptación por atributos. Básicamente, este plan de muestreo de aceptación consiste en extraer en forma aleatoria una muestra de lote y clasificar cada unidad de acuerdo a sus características, tanto aceptables como defectuosas. Si los productos son iguales o menores que un número previamente establecido, el lote es aceptado. Si es mayor, será rechazado. Tiene 3 clasificaciones: el muestreo por atributos simple, el muestreo por atributos doble y el muestreo por atributos múltiple. Vamos a hablar de cada uno de ellos. El simple está determinado por un número de muestra n y un número de aceptación que se establece previamente. Si durante la prueba se encuentra un número de aceptación de C o menos, el lote se considera aceptable. Pero si el nivel de productos defectuosos es mayor que C, el lote es rechazado. El muestreo por atributos doble permite tomar una muestra pequeña que permite detectar si los lotes son buenos o malos. Si en la primera prueba no se puede rechazar o aceptar, se toma una segunda considerando las unidades defectuosas. Y por último, el múltiple nos dice que se toma una muestra inicial más pequeña y si se tiene evidencia, se toma una decisión. De lo contrario, se realiza una segunda prueba para tratar de decidir. Si esto no es posible, se continúa con el proceso hasta rechazar o aceptar el lote. Ok. Ahora vamos a ver un ejemplo usando Minitab de lo que estamos hablando, ¿no? El plan de muestreo de aceptación por atributos. Para ello, voy a abrir mi aplicación de Minitab para que vaya cargando mientras leemos el problema. Ok, les voy a ir leyendo el problema. Dice: cada semana una fábrica de Bermudas recibe de su proveedor una cantidad de 1.200 cierres para dichas prendas. Se ha definido que el nivel de calidad aceptable será del 1% y el nivel de calidad de rechazo será de 5%. Entre fabricante y proveedor, ¿no? Dice: ¿de qué tamaño debe ser la muestra a inspeccionar? ¿Hasta cuántos rechazos se pueden encontrar para aceptar o rechazar el lote completo? Realiza un plan de muestreo con la ayuda de Minitab. Ok, aquí tenemos los datos. El tamaño del lote que nos van a mandar es de 1.200 cada semana. El nivel de calidad aceptable dijeron que era de 1% y el de rechazo del 5%. Entonces, con esos datos nos vamos a ir a Minitab, a la opción que dice estadística, herramientas de la calidad, y a muestreo de aceptación por atributos, porque estamos en el ejemplo de atributos, ¿no? Le damos clic y aquí tenemos en la primera opción, dice, tenemos dos opciones: crear un plan de muestreo o comparar planes de muestreo. Queremos crear un plan de muestreo. En el tipo de medición tenemos dos opciones: pasa o no pasa o número de defectos. En este caso vamos a trabajar con la número 1 porque no nos especifica que los cierres traen 1, 2 o 3 defectos, ¿no? Entonces elegimos el de pasa o no pasa. Y aquí en los niveles, unidades para niveles de calidad, tenemos que elegir entre porcentaje de defectos, proporción de defectos o defectos por millón. En este caso el ejercicio nos dice
nos habla en porcentajes, 1% y 5% de NSA y NSR. Entonces le damos en porcentaje de defectos. Ahora, en el nivel de calidad aceptable, el ejercicio nos decía que habían acordado un 1%, le ponemos 1. En el nivel de calidad de rechazo, dijimos que era 5%. El riesgo del factor alfa y riesgo del consumidor beta, esto lo da Minitab por default, entonces si el ejercicio no lo plantea, pues no se modifica, ¿no? Y el tamaño del lote dijimos que era de 1200 piezas. Le damos a aceptar y Minitab nos va a arrojar 3 gráficas para interpretar los resultados, pero en la parte de hasta abajo nos viene, pues ahora sí que la respuesta, ¿no? Dice, tamaño de la muestra para 1200 piezas debe de ser de 132 unidades y el número de aceptación tiene que ser 3. O sea que nos mandan 1200, vamos a tomar de esas 1200 132 piezas y de esas 132 tienen que salir a lo mucho 3 defectuosas. Si salen más de 3 defectuosas, va para atrás todo el lote, las 1200. Si salen solo 3 o menos, entonces se acepta todo el lote sin tener que revisar todo, ¿no? Nada más se revisarían 132 piezas. Y en esta parte también nos viene un poco de información, nos viene el muestreo, lo que elegimos, ¿no? El tipo de medición, dijimos que era pasa o no pasa, el tamaño del lote 1200, el nivel de calidad aceptable, que dijimos que era 1, esto venía por default, el nivel de calidad rechazable, que era 5, esto viene por default, y pues los datos que nos acaba de dar, ¿no? 132 piezas debe ser el tamaño de la muestra y 3 debe ser el número de defectos que encontremos en esas 132 piezas. De hecho aquí lo dice, ¿no? Aceptar el lote si los elementos defectuosos de una muestra de 132 son menores o iguales a 3. De lo contrario, rechazar el lote. Y también nos trae información como por ejemplo la probabilidad de aceptar el lote con el 1 de nivel de calidad aceptable, que es casi de 1, y la probabilidad de rechazo con un nivel de calidad rechazable de 5%, que es 0.900, casi 1, ¿no? Ok, así es como se resuelve un ejercicio de plan de muestreo de aceptación por atributos. Ok, ahora vamos a hablar sobre el plan de muestreo de aceptación por variables. Este tipo de estudio toma una muestra aleatoria y hace una revisión de las características de cada unidad de tipo continuo como el peso y la longitud. Con las mediciones es posible hacer un cálculo estadístico que se encuentra en función de la media y la desviación estándar. El producto se rechaza o se acepta dependiendo del valor. Existen dos tipos generales de procedimientos de muestreo por variable: los planes que controlan la fracción defectuosa del lote y los planes que controlan un parámetro de lote o proceso. Y tenemos dos métodos, el método M y el método K. Ok, el método M dice, ¿cuáles son los pasos? Se toma una muestra y en cada unidad de la misma se mide la característica de calidad que se pretende controlar. Se estiman los parámetros poblacionales, media y desviación estándar. Se calcula la proporción de elementos fuera de las especificaciones establecidas. Ok, aquí está la fórmula, donde M es el valor máximo que está dispuesto a tolerar el comprador. La media es igual a la X testeada, media de las medias de la muestra, y sí, esta es la media de las medias, ¿no? Y la desviación estándar es igual a la media de la desviación estándar. Ok, se acepta el lote si esta relación se cumple, si no se rechaza. Método K.
Es un procedimiento alternativo cuando la especificación es unilateral. Consiste en estimar la distancia de la media al límite de tolerancia tomando como medida la desviación típica. Y aquí están las dos fórmulas, ¿no? Se acepta el lote si esta distancia es mayor que un cierto valor K fijado previamente. Ok, ahora vamos a ver un ejercicio. Ok, aquí está el ejemplo de plan de muestreo de aceptación por variables. Dice el ejercicio. Un fabricante de teléfonos celulares smartphones recibe de su proveedor un lote de 3000 baterías de litio con una capacidad nominal de carga de 2300 mAh, con una tolerancia de más o menos 80 mAh según las especificaciones de dichas baterías. Tanto el fabricante como el proveedor acuerdan fijar el nivel de calidad aceptable en 150 defectos por millón y el nivel de calidad de rechazo en 400 defectos por millón. ¿De qué tamaño debe ser la muestra a inspeccionar y cuál es el criterio de aceptación? Ok, aquí tenemos nuestros datos. Dice que el tamaño del lote son 3000 piezas 3000 piezas o 3000 baterías de litio que se mandaron. El valor objetivo que necesitamos es, pues en este caso que hablamos de la carga de las baterías, pues es lo que debe de rendir una batería, ¿no? Que son 2300 miliamperes. Y el nivel de especificación inferior, que es 2280, porque decía que era más o menos 80. Entonces el superior sería 2380. Y el nivel de calidad y el nivel de calidad de rechazo y el aceptable decía que era 150 defectos por millón, aquí está, el aceptable, y 400 defectos por millón, el de rechazo. Entonces vamos a abrir Minitab y como en el anterior nos vamos a ir a estadística, luego a herramientas de la calidad y ahora vamos a ir a muestreo de aceptación por variables, eligiendo la opción que dice crear o comparar. Aquí elegimos esta opción que dice crear un plan de muestreo. En las unidades para nivel de calidad, en este caso estamos hablando de defectos por millón. El nivel de calidad aceptable, dijimos que era 150. El nivel de calidad de rechazo, dijimos que eran 400. El riesgo del productor y el consumidor es algo que nos da Minitab por defecto. Si no lo especifica el ejercicio, lo dejamos como está. Y la especificación inferior, dijimos que era 2220 y el superior 2380. La desviación estándar histórica no la conocemos, de hecho es opcional. Y el tamaño del lote dijimos que eran 3000 piezas. Le damos a aceptar y nos da esta tabla. Y en la parte de abajo viene lo bueno. Dice el tamaño de la muestra debe ser de 872 y la distancia crítica debe ser de 3.46775. ¿Ok? Ya que tenemos estos datos, entonces podemos analizar esta parte. Ok, estábamos analizando esta parte de Minitab donde viene más información, donde dice la calidad del lote en elementos defectuosos por millón. Y vienen los datos que pusimos, ¿no? El límite de especificación inferior, 2220, el superior, el tamaño del lote, el nivel de calidad aceptable, el rechazable. Y aquí está el plan que nos generó, ¿no? Nos dice que el tamaño de la muestra debe ser de 872, que de hecho está muy grande. La distancia crítica o el valor de K, que es 3.47 en promedio, redondeando. La desviación estándar máxima, 21.91. Y Z igual
Ok, había un dato. A ver, ¿dónde está la tabla? Ok. Z de la especificación inferior es igual a la media menos la especificación inferior sobre la desviación estándar. Entonces, estas son las formulitas que se utilizan, que se utilizarían. Y aquí dice, aceptar el lote si la desviación estándar es menor o igual a MSD, MSD, coma, Z del límite inferior es mayor o igual a K y Z del límite de especificación superior es mayor o igual a K. De lo contrario, rechazarlo. ¿Ok? Entonces los límites de especificación inferior y superior de Z, es decir, estas formulitas que vamos a aplicar, los resultados que nos van a dar tienen que ser menores o iguales al valor de K, que es este que encontramos aquí. Si no son menores o iguales, no, este no es el otro, ¿no? ¿Dónde quedó el otro? Este. Ay, Dios. Esta gráfica. Si, si al desarrollar estas fórmulas, el valor que obtenemos es menor que es K, entonces hay que rechazar el otro. ¿Ok? Y eso sería todo.